Pongo un ejemplo, como estamos hablando que es máximo el 5%, es como si yo dijera, por ejemplo, que en el alimentador principal voy a dejar 3% y en el circuito derivado voy a dejar el 2%. Entonces, si tú sumas 3 más 2, estamos hablando que es el 5%, no nos estaríamos pasando del 5%. Y ahí podemos jugar con los datos, ¿sí? Por ejemplo, otro dato puede ser, no sé, 1 aquí y otro ejemplo, estoy poniendo aquí 3. 3 y 1 son 4%. No nos estamos excediendo del 5. Y lo mismo, insisto, puede ser para circuitos de fuerza o para circuitos de alumbrado. Así de simple, ¿vale? Ahora, yo lo que propongo es que sea 2% aquí y 2% acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Como que lo equilibramos, que el 2% sea, en este caso, para alimentadores principales y también que el 2% sea para circuitos, en este caso, derivados, perdón, principal y derivados, 2%. ¿Sí? Y esto aplica también tanto para fuerza como para alumbrado. ¿Sí me explico? Y así podemos nosotros tener una caída de tensión no tan grande, que estamos hablando del total del 4%, pero entre circuito y circuito sería del 2%. ¿A qué me refiero? Si vamos a calcular un alimentador principal, en la caída de tensión no sobrepase el 2%. ¿Sí me explico? Repito, el alimentador principal no sobrepase el 2%. Si vamos a calcular circuitos derivados también de fuerza, que tampoco sobrepase el 2%. ¿Sí? Y insisto, los alumbrados y también el alumbrado, tanto principales como derivados, ¿vale? Entonces, anótenlo por ahí, por favor. Espero le tomen foto a la diapositiva para que ustedes ya lo tengan presente, ¿sí? Vamos a tomar 2% para principales, 2% para derivados, tanto fuerza como, en este caso, alumbrados, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No. No, ninguna. Ok, perfecto. ¿Vale? Bueno, entonces tómele foto, bueno, sí, para que les dé tiempo, ¿no? Y ya después lo pasan a sus apuntes para que los tengan ahí en los apuntes. Porque luego si lo dejan en el teléfono, se pierde el teléfono y ya no sabemos dónde quedó la información, ¿ok? Bien. Ahora, siguiente tema, ya vimos la caída de tensión, insisto, es una disminución del voltaje de acuerdo al tamaño de la instalación eléctrica, ¿no? Sí, a mayor longitud, mayor caída, menor longitud, menor caída. Lo vamos a calcular. Por cierto, se me estaba olvidando este dato que aparece aquí como E%, el dato que dice 5, estamos hablando no de un número decimal, sino estamos hablando de un porcentaje. El 5 significa por ciento, ¿sí? 5%, ¿ok? Lo que quedamos nosotros es 2% para cada uno. Ahora, siguiendo con el tema, vamos a revisar rápidamente los 4 sistemas eléctricos que existen, ¿sí? Tenemos el primer sistema, que es un sistema eléctrico monofásico, como aparece aquí, el diagrama que están viendo debajo del nombre, debajo del título, es lo que nosotros conocemos como un circuito monofásico. En este caso, el rectángulo color naranja, aquí es donde nosotros vamos a calcular, en este caso, la carga, ¿sí? Y acuérdense que esta carga normalmente puede ser una reactancia inductiva o una carga resistiva también, ¿sí? Acuérdense, eso ya lo vimos en el primer parcial. Puede ser una carga inductiva o una carga resistiva. No voy a meter las cargas capacitivas porque las cargas capacitivas recuerden que esas son para corregir el factor de potencia, que ya también lo platicamos en su momento, ¿vale? Bien, entonces tengo la carga y eh, en el mismo circuito voy a tener una fase aquí y voy a tener un neutro. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a tener fase y neutro. Y voy a tener otro valor que lo voy a guardar aquí donde dice BFN, que es voltaje de fase a neutro, ¿vale? Ahora, antes de continuar en este sistema monofásico, nosotros vamos a utilizar la letra P como potencia y la vamos a medir en watts. Entonces, P es igual a potencia en watts. Y voltaje de fase a neutro, ¿sí? Es lo que se menciona como BFN. Luego la I es intensidad de corriente en amperios o en amperes. Coseno de phi es lo que ya vimos en el primer parcial también, que es factor de potencia. L, en este caso, es la longitud. ¿Se acuerdan que hablaba yo eso de la caída de tensión? L, aquí aparece la L como longitud en metros. E%, lo mencionaba yo hace rato, es la caída de tensión en por ciento y S minúscula, es la sección transversal en milímetros cuadrados, ¿ok? Repito, es la sección transversal en milímetros cuadrados. Ahora,
tengo 3 fórmulas que vamos a ocupar para poder desarrollar los cálculos en los circuitos monofásicos. La primera fórmula, esa ya todo el mundo la conoce, de ahí, ¿se acuerdan que de esta fórmula desarrollamos, perdón, el concepto de factor de potencia? Tengo la potencia, ¿sí me explico? En este caso, que es igual a qué, perdón, es igual a el voltaje de fase neutro, si estamos de acuerdo, por la intensidad de corriente y por el coseno de phi. Repito, potencia es igual al voltaje de fase neutro por la intensidad de corriente por el coseno de phi. ¿Sí? Esa es la primera fórmula, es la fórmula general para calcular potencia en un sistema monofásico alterno. De ahí, lo que hacemos es despejar la intensidad de corriente. Y al despejar la intensidad de corriente, nos queda de la siguiente forma. Intensidad de corriente es igual a la potencia en watts dividido entre el voltaje de fase neutro por el coseno de phi. ¿Ok? Así de simple. La intensidad de corriente es igual a la potencia dividido entre el voltaje de fase neutro por el coseno de phi. Y por último, tenemos esta fórmula, tercera fórmula, que es la fórmula que nos va a ayudar a calcular el porcentaje de caída de tensión. Si nos da tiempo después, ya les demostraremos de dónde salió esta fórmula, esta que está aquí. Ahorita vamos a aplicarla mejor, ¿no? Por los tiempos. Entonces, yo tengo que E% es igual a 4 veces la longitud por la intensidad de corriente entre la sección transversal por el voltaje de fase a neutro. ¿Ok? Entonces, repito, esta fórmula que es la de E% es igual a 4 veces la longitud por la intensidad entre la sección transversal, voltaje de fase a neutro. ¿Ok? Entonces, insisto, estas son las 3 fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular, en este caso, ¿sí? Estos parámetros en un sistema monofásico. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. No. Ok, y nada más como comentario adicional, el voltaje de fase a neutro, este voltaje de fase a neutro, normalmente siempre tomamos los valores de 127 volts, ¿vale? RMS, acuérdense de ese concepto. ¿Sí? El voltaje de fase a neutro, normalmente siempre lo vamos a manejar como un voltaje de 127 voltios, ¿vale? Bueno, entonces hasta acá tenemos el sistema eléctrico monofásico. De ahí caemos en otro sistema, que es el famoso sistema bifásico. Este sistema bifásico, como su nombre lo dice, es porque vamos a utilizar, en este caso, 2 fases, ¿sí estamos de acuerdo? Vamos a utilizar, en este caso, 2 fases, ¿no? Voy a tener aquí la fase 1 y aquí vamos a tener, pues ya voy a llamarla fase 2. Recuerden que recuerden que en México solamente existen 3 fases, no existen más. Entonces, es importante que lo recordemos, fase 2. Pero puede ser fase 1 o fase 3, fase 2 o fase 3, etcétera, ¿vale? Pero ahorita estoy poniendo la fase 1 y la fase 2. Y en medio, acá, vamos a conectar el neutro, el cable neutro. Entonces, si tú te das cuenta, se llama bifásico por eso, porque son 2 fases y el neutro. Y lo mismo, ¿no? Que hablábamos del sistema monofásico, aquí es donde nosotros vamos a conectar la famosa carga, ¿vale? Y aquí también vamos a conectar la famosa carga, ¿vale? La famosa carga. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, las variables son muy similares, si te das cuenta. P igual a potencia en watts, voltaje de fase a neutro, intensidad de corriente en amperes o amperios, coseno de phi factor de potencia, L longitud en metros, E% caída de tensión en por ciento y S la sección transversal en milímetros cuadrados. ¿Sí? Las fórmulas, fíjate lo interesante, aquí tenemos esta primera fórmula, ¿no? Donde tengo que la potencia es igual a qué, fíjate, 2 veces el voltaje de fase neutro por la intensidad de corriente por el coseno de phi, ¿vale? Repito, la potencia es igual a 2 veces el voltaje de fase neutro por la intensidad de corriente por el coseno de phi. Si te das cuenta, dice, aparece 2 veces el voltaje de fase neutro. ¿Qué significa eso? Que tenemos, hagan de cuenta que aquí yo tengo un sistema monofásico y aquí tengo otro sistema monofásico, que significa que tenemos 2 sistemas monofásicos, por eso aparece 2, ¿ok? Y de ahí despejamos la intensidad de corriente y al despejar la intensidad de corriente
nos va a quedar igual la fórmula, ¿no? Igual a que a potencia dividido por la multiplicación de 2 veces el voltaje de fase neutro por el coseno de phi, ¿sí? Así de simple. Y lo interesante de esto es que acá la fórmula para calcular la caída de tensión nos dice que es E por ciento es igual a 2 veces la longitud por la intensidad de corriente entre la multiplicación de la sección transversal por el voltaje de fase a neutro. Y aquí están las fórmulas. Ahora les vuelvo a repetir. Este sistema, hubo una época en nuestro país que se ocupaba muchísimo, ¿no? Se ocupaba mucho el sistema eléctrico bifásico. Ahora ya se ha dejado de utilizar, ¿no? Por algunas situaciones, ¿no? Porque pues cambiaron las situaciones, cambiaron las cargas, la forma de conexión, los valores de voltaje RMS, pero no sea la de malas que por ahí se lo puedan ustedes encontrar, ¿ok? Se lo puedan encontrar al sistema eléctrico de este tipo, sistema bifásico. Y nada más una característica importante de este sistema, chequen lo siguiente, para que no vaya a haber problema. Una de las características de este sistema es la siguiente. Me dice que, por ejemplo, si cuando hagamos el cálculo acá, el calibre de la fase, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Me dio calibre 12, un ejemplo, un calibre 12 AWG, ¿sí? En la fase, después de hacer el cálculo, nos dio eso, 12 AWG. Entonces, el neutro, ¿sí? Debe ser un calibre mayor. El calibre del neutro sería calibre 10 AWG. Y hay una explicación para eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una explicación. Para poderlo explicar así de forma rápida, me voy a tener que regresar a el sistema eléctrico en función del tiempo, ¿se acuerdan? ¿A qué me refiero? Miren, a ver si sale, porque es un poquito complicado dibujarlo acá, pero lo voy a intentar hacer. Chequen, voy a cambiar el color del lápiz. Voy a poner un color, pues yo creo que verde. A ver, ustedes recuerden, si yo me paso a función del tiempo, el amperaje haría esto. Una forma senoidal, viene por la carga y técnicamente tendría que regresar por el neutro. ¿Sí estamos de acuerdo? Lógicamente ir y venir, ¿sí? Y la otra fase, por lógica, también, en este caso, ¿sí? Tendríamos que conectarlo. Y al conectarlo, viene la onda senoidal, así. Viene la onda senoidal, entra la carga, y al entrar a la carga no están en fase. ¿Por qué no están en fase? Porque, a final de cuentas, acuérdense que el voltaje de fase a fase está desplazado 120 grados. Y si es una carga inductiva, como ya le habíamos platicado en las otras clases, cargas inductivas pues provocan que el amperaje se atrase respecto del voltaje, ¿no? Entonces hay un desplazamiento angular, ¿ok? Pero normalmente, como estamos hablando en función del tiempo, llega un momento en que donde cruzan los dos amperajes, no al mismo tiempo, por ejemplo, ahí donde estoy poniendo el puntito rojo, ahí están cruzando. Sí, estamos de acuerdo. O sea, en ese punto es cuando convergen. Entonces, normalmente, si estamos hablando de que ese punto converge ahí, lo que tenemos que hacer, que es, bueno, es aumentar el calibre porque más o menos, acuérdense que el valor RMS es 0.70 por ciclo, o mejor dicho, 0.7071 por medio ciclo. Pero pues aquí estamos hablando que es la onda completa. Entonces estamos hablando que van a converger más o menos en el 1.41 veces. O sea, en otras palabras, se dice que en un sistema bifásico, por el neutro, por lo que estamos viendo de las ondas senoidales, va a pasar un amperaje 1.4 veces mayor al amperaje que pasa por las fases. O sea, o en otras palabras, si lo quieres ver desde otro punto de vista, sí, están pasando 2 amperajes por el neutro. Sí, no al mismo tiempo porque están desplazados angularmente, pero están pasando 2 amperajes por el neutro y en cada fase solamente está pasando un amperaje. Por eso lo que se recomienda como una característica importante de este sistema eléctrico bifásico es el hecho de que se aumente el calibre del cable neutro, un calibre mayor al calibre que nos dé en las fases. Yo puse el ejemplo de que era calibre 12, pues nos dio calibre 10. Si hubiese sido calibre 14, metemos calibre 12. Si hubiera sido calibre 10, le meto calibre 8, ¿sale? Esa es una de las características, ¿sí estamos de acuerdo? Que debemos de cumplir cuando nosotros estemos trabajando con un sistema, en este caso, bifásico, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, ninguno. Muy bien.
Perfecto. Seguimos entonces, ¿ok? De ahí caemos en el tercer sistema. El tercer sistema es un sistema eléctrico trifásico a 3 hilos, ¿ok? Aprovecho el viaje, digo, este sistema trifásico normalmente vamos a utilizarlo cuando conectemos motores eléctricos, ¿sí? Motores o una carga, ¿sí? Motores eléctricos o una carga, ¿sí estamos de acuerdo? O una carga. Una carga de fuerza, insisto, pueden ser maquinaria, motores, pero que solamente trabajen con un sistema trifásico. Entonces caemos en lo mismo, ¿no? Acá en la parte de los rectángulos, color, en este caso cuadrado, pues aquí le vamos a poner que esta es una carga, ¿sí? Y normalmente este tipo de cargas deben de estar equilibradas. Eso ya no me da tiempo, pero en su momento ustedes van a tener que hacer el equilibrio de cargas o el balanceo de cargas, así se le conoce. ¿Sale, vale? Van a tener que, ahora qué, van a tener que desarrollar lo que conocemos como el balanceo de cargas. ¿Sale, vale? Ok, bueno, imagínense ahí, no sé por qué, como que se corre la tinta, ¿no? Yo creo que es ya mi mouse ya se cansó. Bueno, ahí está, ¿sí? Y entonces acá, al ser un sistema trifásico, pues tengo fase 1, tengo fase 2, tengo fase 3, ¿ok? Tengo fase 1, fase 2 y fase 3. Y entonces ahora lo que cambia es lo siguiente. Aparte de ser 3 fases, tengo voltaje de fase a fase y tengo voltaje de fase a fase, ¿sí? Y chequen entonces, el concepto de potencia sigue siendo el mismo. Tengo P, que es potencia en watts, tengo voltaje de fase a fase, tengo intensidad de corriente en amperes o amperios, tengo coseno de phi, que es factor de potencia, tengo L, que es longitud de metros, tengo E por ciento, caída de tensión en porcentaje, y tengo S, sección transversal en milímetros cuadrados. ¿Ok? Las fórmulas, entonces ya vienen un cambio acá en las fórmulas. Entonces, como es un sistema trifásico, lo que tenemos que es, dice que la potencia es igual a ¿qué? A la raíz cúbica, digo, perdón, raíz cúbica, raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase a fase, por la intensidad de corriente y por el coseno de phi. Y si despejamos de acá la intensidad de corriente, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la intensidad de corriente es igual a la potencia entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase a fase por el coseno de phi, ¿vale? Y su fórmula para calcular la caída de tensión en este sistema, E por ciento, es 2 veces la raíz cuadrada de 3 por la longitud por la intensidad entre la sección transversal por el voltaje de fase a fase, ¿vale? Entonces, como les mencionaba yo hace un momento, este tipo de sistemas eléctricos trifásicos a 3 hilos, normalmente siempre lo vamos a conectar a motores. Aquí me va a faltar un dato, pero bueno, ya cuando hagamos los ejercicios se los iré dando, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, nada más como comentario adicional, ¿no? Por eso les decía, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues es mi instalación eléctrica, voy a instalar un motor o varios motores, pues es un sistema trifásico, ¿no? Vamos a conectar, ching, se fue muy chueco eso, pero bueno, las 3 fases, ¿no? Que esas 3 fases me estarían denotando aquí, ¿no? F1, F2 y F3 directamente al motor. Pero por ahí también se lo pueden llegar a encontrar. Este sistema, a lo mejor si tuvieras un sistema de alumbrado, me lleva el diablo porque se borra esto. Tuviéramos un sistema de alumbrado, sí, a lo mejor, no sé, se me ocurre. Hagan de cuenta que mis lámparas están redondas, ¿verdad? Sí. Y esto hubo una época que se ocupó mucho en la industria, ¿no? Ocupaban un sistema trifásico, metían las 3 fases, ¿sí? Y lo que se buscaba, pues, era hacer, en este caso, la interconexión, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues muy simple, del foco agarrábamos, o de la lámpara, una de las líneas y la otra la siguiente línea, ¿no? Esto es como si fuera fase 1, aquí como si fuera fase 2, o en su defecto sería fase A, B y C. Y ahí está. La siguiente la conectaríamos acá, la siguiente la conectaríamos aquí, ¿sí? La que sigue sería acá, esta aquí, y otra vez empezamos, ¿no? Hacemos un equilibrio, empezamos a intentar hacer un equilibrio,
Sí, perdón. Espérame. Ahí, otra vez. Bueno, ok. Se conectaría acá y esta acá. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando que a lo mejor fuera un sistema de alumbrado trifásico, cada entre fase y fase me estaría dando 220. Entonces, por ahí también todavía se los pueden encontrar algunos alumbrados. ¿Qué ha ayudado mucho? Pues la tecnología LED, ¿no? Para los alumbrados, donde ya te dan un rango más amplio de voltaje, ¿no? Pero bueno, eh, normalmente todavía existen sistemas de alumbrado que se trabaja a alta intensidad de descarga, ¿no? Pero bueno, entonces para esto me puede servir un sistema eléctrico trifásico a 3 hilos. Y existe un último sistema, que es el siguiente, si no es que hay alguna duda de esto, ¿sí? Que es el siguiente. Se parece mucho, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? Que vamos a tener fase 1, acá, vamos a tener fase 2 y vamos a tener fase 3. Y este se llama sistema eléctrico trifásico a 4 hilos, ¿sí? 3 fases y un neutro, ¿ok? Por lógica, pues esto es lo que me da el transformador, ¿no? En la salida de la subestación. 3 fases y un neutro, ¿sí? Entonces voy a tener voltajes de fase a fase, fase a fase y fase a fase, pero también vas a poder tener aquí voltaje de fase a neutro, ¿no? Tú sacas una línea antes de la carga y lo mandas al neutro. Y aquí también voltaje de fase a neutro, ¿no? Ahí está, perdón, ya me fui chueco. Y acá igual, voltaje de fase a neutro. Pero una desventaja que se tiene de este sistema es que lo podemos trabajar como si fuera un sistema eléctrico a 3 hilos, ¿sí? La diferencia es que aquí voy a tener 2 voltajes, ¿no? Normalmente este sistema trabaja con 220 y 127 voltios, ¿sale? Trabaja a 220, ¿sí? O trabaja a 127 voltios. Y entonces, la potencia que tengo acá me dice lo siguiente: potencia en watts, voltaje de fase a fase, intensidad de corriente en amperes, coseno de phi factor de potencia, L longitud en metros, E por ciento que hay de tensión en por ciento y sección transversal en milímetros cuadrados. Si te das cuenta es muy similar. Si revisamos las fórmulas de este sistema trifásico a 4 hilos, lo que tenemos es que la potencia, ¿sí? Es igual a lo mismo, raíz cuadrada de 3 por voltaje de fase a fase, por la intensidad de corriente por el coseno de phi. De ahí tenemos que la intensidad de corriente es igual a la potencia dividido entre la raíz cuadrada de 3 por voltaje de fase a fase por coseno de phi, ¿vale? Lo que hacemos es el despeje de potencia e intensidad y acá lo que hacemos es, esa fórmula es para calcular la misma fórmula que vimos hace rato, es la misma fórmula, ¿sí? Para calcular la caída de tensión en por ciento del sistema trifásico a 3 hilos, y es la misma para 4 hilos, ¿no? Entonces, digo, la diferencia se nota simplemente en cuál, en que vamos a tener 2 voltajes, 220 o 127, ¿vale? Este tipo de sistema, pues se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria, en la parte de servicios, en edificios, en oficinas, en contactos, en alumbrado también, ¿no? Se ocupa mucho en las casas también, cuando la casa, pues a lo mejor es una casa muy grande, tú puedes utilizar hasta un sistema trifásico a 4 hilos, ¿no? En plazas comerciales pequeñas, ¿sí? O, por ejemplo, en la UTH, ¿no? Todos los edificios de la UTH, todos los edificios de docencia tienen un sistema trifásico a 4 hilos, 220, 127. ¿Ok? Entonces se puede decir que es uno de los sistemas también muy utilizados, bastante utilizados, ¿no? Y además como comentario adicional, fíjate, su fórmula de potencia, nosotros aquí también la podemos modificar. Si te das cuenta y hacemos más o menos, analizamos como lo hicimos con el sistema bifásico, esta potencia la puedo calcular de la siguiente forma. Puedo poner 3 veces, ¿sí? Pero ahora el voltaje de fase a neutro, ¿sí? 3 veces el voltaje de fase a neutro
por la intensidad de corriente y por el coseno de phi. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si nosotros hiciéramos el cálculo, nos tendría que dar lo mismo. Diferencias es que uno es trifásico y el otro es, en este caso, monofásico. ¿Ok? Así de simple, pero nos debe dar lo mismo. Porque al final, este sistema eléctrico trifásico a 4 hilos es como si fueran 3 sistemas monofásicos, ¿vale? 3 sistemas monofásicos. Así de simple. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Perfecto. Entonces, tenemos caídas de tensión, ya quedamos 2% y 2%, tenemos sistema monofásico, tenemos sistema eléctrico bifásico, sistema eléctrico trifásico a 3 hilos y el sistema trifásico a 4 hilos, ¿vale? Son los, digamos, sistemas que se utilizan en nuestro país. Ahora, ¿cómo lo seleccionamos? Bueno, aquí separé uno. Tenemos el sistema monofásico, sistema bifásico y sistema trifásico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema monofásico, es de 0 a 5 kilowatts, bifásico de 5 a 10 kilowatts y el trifásico a 4 hilos es de 10 a 15 kilowatts, ¿no? O sea, cuando tú hagas la suma de la potencia, ¿sí? Si te da en ese intervalo, en ese inter de potencia, entonces vamos a seleccionar el sistema monofásico, bifásico, trifásico a 4 hilos. Si en tu casa no tienes más de 5,000 watts, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si en tu casa no tienes más de 5,000 watts, entonces vas a escoger un sistema monofásico. Si en casa tienes entre 5 y 10,000 watts, el sistema que vas a utilizar es un sistema bifásico. Y si tienes de 10 a 15, trifásico 4 hilos. Pero si te pasas de 15, entonces ya tendríamos que analizar que a lo mejor tendrías que contratar una tarifa de alto consumo eléctrico, ya es otra cosa. O ya de plano, pues poner tu propia subestación, ¿no? Estamos hablando de 15,000 watts, ¿ok? Pero bueno, más o menos esa es la idea. ¿Sí está claro hasta acá? Y cuando nosotros tenemos trifásico a 3 hilos, nada más, no a 4, sino a 3, lo que yo he mencionado, dice, se ocupa para instalaciones de fuerza. Recuerden que instalaciones de fuerza, estamos hablando que serían los motores eléctricos, ¿no? La instalación de fuerza serían los motores eléctricos o casos especiales, como lo que estaba yo mencionando hace rato, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Casos especiales, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Como alumbrados en este caso. Entonces, ahí tenemos una forma de cómo nosotros podemos seleccionar los sistemas eléctricos, ¿vale? Ahora, llega un momento que a nivel industrial, pues probablemente tendremos que seleccionar más de uno, eso es clásico en esto, ¿no? Yo puedo seleccionar un sistema trifásico a 4 hilos y lo puedo estar utilizando como sistemas monofásicos, ¿no? ¿Sí me explico? Porque me da 220, 127 voltios. Entonces, es importante que no lo perdamos de vista, ¿ok? Ahora, aquí ya nos habla de las famosas tablas, ¿no? De las tablas que les había mencionado para empezar a calcular. Las voy a mostrar, les voy a mostrar las tablas y vamos a ir analizando poco a poco estas tablas. Y de hecho, hoy mismo se las voy a pasar al WhatsApp para que ya las tengan ahí las tablas, ¿ok? A ver, vamos a ver las tablas. Permítame tantito. Estas tablas, digamos que yo las saqué ya saqué una especie de resumen, ¿sí me explico? Hay muchísimas tablas en la norma de instalaciones eléctricas, muchísimas, pero yo traté de hacer un resumen, ¿no? De las que más vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con esta. Esta tabla que están viendo aquí, ¿sí? Esta tabla que están viendo aquí es para mí, en lo personal, eh, es la tabla más importante de la normatividad, porque es una tabla donde nos va a dar la capacidad de conducción de amperaje, el tipo de aislamiento y el calibre del conductor. El calibre del conductor nos los va a dar en AWG o nos los va a dar en milímetros cuadrados. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es importante que no lo perdamos de vista, ¿vale? Ahora, fíjense, esta tabla, la primera tabla que estamos viendo, es la tabla 310-15B 16, así se le conoce. La tabla 310-15B 16. Y dice, como título, ahí encima de la tabla, dice ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts, 60 y 90 grados centígrados, ¿sí? Así lo dice. Y luego vienen dos cosas muy importantes de esta tabla. Bueno, todo es importante, pero todavía es más importante, ¿no?
¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, chequen lo que dice. Dice aquí, no más de 3 conductores portadores de corriente, ¿sí? En una canalización cable o directamente, en este caso, ¿sí? O directamente enterrados. Fíjate, basados en una temperatura de 30 grados centígrados. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Bueno, porque esta tabla, fíjate, esta tabla nos va a ayudar a seleccionar los calibres del cable de conductor eléctrico, nos va a ayudar a seleccionar los calibres cuando se cumplan 2 condiciones. ¿Y a lo que me refiero? Que esta tabla nos va a ayudar a que estos calibres nosotros los seleccionemos de una forma directa, sin necesidad de hacer otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dice no más de 3 conductores portadores de corriente, acá lo dice, no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, primera característica, y la otra es basados en una temperatura de ambiente de 30 grados centígrados. Entonces, si en tu instalación eléctrica la temperatura ambiente va a ser mayor o está estipulado que va a ser mayor a 30 grados centígrados, entonces vamos a tener que corregir. No voy a poder utilizar directamente esta tabla, tengo que hacer una corrección. Y si dentro de la tubería que tú vas a instalar vas a meter más de 3 cables portadores de corriente o de amperaje, ¿sí? Entonces también vamos a tener que corregir. ¿Sí está claro? Vamos a corregir por un concepto que se llama corrección por agrupamiento. ¿Ok? Así de simple. Vuelvo a repetir. Si la instalación eléctrica va a estar en una zona donde se generen 30 grados o más de temperatura, hay que corregir por ese dato. Si vas a meter más de 3 cables portadores de amperaje, ¿sí? Tenemos que corregir por agrupamiento en la instalación eléctrica. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto que está aquí? Miren, 60 y 90 grados centígrados, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, significa que es la temperatura a la cual van a llegar o va a llegar el aislamiento del cable, ¿sí? Es la temperatura a la cual va a llegar el aislamiento del cable cuando por él pase la máxima amperaje o el máximo amperaje que pueda tolerar. Para esto necesitamos leer la tabla. Voy a explicarlo de una forma sencilla, lo demás es lo mismo. Miren, primero, al menos conmigo en la clase, vamos a ocupar puro cobre. A mí no me importa el aluminio o aluminio recubierto de cobre. No, no, no. Para a mí las instalaciones eléctricas deben ser de cobre. Se acabó la discusión. Y menos alucobre, ¿no? Ya saben esa porquería. Pero bueno, tiene que ser de cobre. Y al menos lo que maneja parte de la normatividad es que va a existir estos tipos de aislamiento que están ahí, el tipo TW, o UF, o van a existir acá, ¿sí? Estos aislamientos. Aislamiento RHW, aislamiento THHW, aislamiento THHWLS, aislamiento THW, aislamiento THWLS, el otro aislamiento es THWN, XHHW, US o ZW. Todas estas siglas que acabo de decir tienen un significado. ¿Sí? Voy a hacer una tabla y se las voy a pasar con los significados los más que se pueda, ¿sí? Los significados de estos aislamientos, ¿ok? También tenemos los otros aislamientos, que son, en este caso, el TBS, el SA, el CIS, el FEP, el FEP-PEP, el MI, el RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHWLS, THW2, THWN2, US2, XHH, XHHW, XHHW-2 y ZW2. Esos son otro tipo de aislamientos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si me regreso a los primeros que veíamos, aquí tenemos tipos TWF, es su temperatura máxima a la que pueden llegar, su aislamiento son 60 grados. No es temperatura ambiente, ahorita les explico. Y esto que está acá, estos tipos de aislamiento, lo máximo que puede llegar a tener son 75 grados. Y acá, estos son 90 grados, ¿sí? ¿A qué se refiere? Chequen lo siguiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya después de haber platicado esto, dice las siguientes 2 columnas, tamaño o designación, ¿sí? Y entonces la tabla me lo maneja
la sección transversal en milímetros cuadrados, ¿sí? Y también me lo va a manejar en AWG o KC1000. AWG es American Wire Guide, que es algo así como Asociación Americana de Cables, o KC1000 son milésimas, o son mejor dicho, perdón, son milésimas de pulgada, o milésimas de fracción de pulgada, ¿vale? El AWG llega hasta el calibre que nosotros manejamos como calibre 4 ceros, que está por aquí abajo, ¿sí? A ese calibre llega el calibre 4 ceros que está ahí. A partir del calibre 4 ceros, el que sigue, que es, ya no se ve, me lleva el diablo, espéreme. El calibre es 250 acá. Ese 250 nosotros le llamamos 250 KC1000, ¿sí? KC1000, así le vamos a llamar, ¿ok? El famoso 250 KC1000. Ya lo tengo ahí, ¿vale? Ahora, me regreso. Aprovecho el viaje. Fíjense. Esta parte donde dice acá milímetro cuadrado, esta parte, perdón, ya hice algo, ahí está. Esta parte, aquí, le voy a poner una letra minúscula. Le voy a poner la letra S minúscula. ¿Ok? Ahí está, la letra S minúscula. Esta letra S minúscula que acabo de poner en esa columna, esa letra S minúscula equivale a esta letra S minúscula que está aquí, abajo. Es esta, sección transversal en milímetros cuadrados. Para los 4 sistemas es S o es esta S que está aquí, miren. Ahí donde se calcula la caída de tensión es esta misma S. ¿Ok? Repito, me regreso. Aquí está esta misma S. ¿Ok? Bien, ahora hago la aclaración también. Chequen lo siguiente. Esa S que acabo de mencionar, hagan de cuenta que es esto. Yo tengo una circunferencia, suponiendo que es el calibre del cable, bueno, un cable, viéndolo de frente, ¿sí? Un cable visto desde el frente. Sí, permítame tantito. Ahí está. Y esta parte como naranja, es como si cortaras un cable y lo vieras de frente. Esta como color naranja que aparece ahí, esta circunferencia color naranja, ¿adivina qué? Esta es la famosa S. Sí, es esta S. Es el puro cobre. ¿Sí me explico? Es el puro cobre. Y ya todo lo demás, sí, es algo que le vamos a llamar nosotros sección con aislamiento. Lo que hago voy a tratar de abreviar, sí, porque van a existir 2 tipos de secciones. 2 tipos de sección, ¿sí? Una es la S nada más, que es el puro cobre, y la otra es sección con aislamiento, que incluye al cobre y a la parte azul, que sería el aislamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero bueno, la tabla que estamos viendo aquí, esta S que estoy viendo acá, es esta S que está aquí, y es esta S, es la misma S que aparece aquí, que es la sección transversal en cobre, ¿ok? Repito, es la sección transversal en cobre. ¿Vale? Bien. Ahora, junto de esa columna va a existir su calibre. ¿Sí me explico? Su calibre, ahora sí que su calibre del cable. Vamos a analizar rápidamente uno de los calibres pues, más utilizados, ¿no? Vamos a analizarlo. Muy simple, les vuelvo a repetir. Nosotros vamos a ocupar nada más puro cobre, esas 3 columnas. Entonces, fíjate, vamos a suponer, ¿vale? Nosotros vamos a seleccionar el tipo de aislamiento siempre. Les pongo un ejemplo. ¿Qué significa TW? Bueno, TW significa T de temperatura y la W de water, o sea, agua, o llamado nosotros como humedad. Pero un TW significa que me tolera cierto nivel de temperatura y cierto nivel de humedad. Pero, por ejemplo, si tú tienes un THW, ¿sí me explico? Entonces, un THW significa que me puede tolerar ciertos valores de temperatura y alta humedad. H es height weather, ¿sí estamos de acuerdo? High weather. Por ejemplo, acá tengo otro, ¿no? Que es THHWLS. T, temperatura alta y humedad alta. Y el guión LS, este significa que LS es antiflama.
ese cable, si se expone al fuego directo, no genera flama, se carboniza el aislamiento. Recuerden que normalmente los aislamientos de los cables son de plástico. Si se exponen a la flama, se empieza a derretir y genera, alguna vez, estoy casi seguro que ustedes de chamacos, igual que yo, alguna vez quemaron plástico, alguna vez, y se ve cómo se derriten las gotas de plástico, ¿sí? Bueno, eso pasaría con los cables, pero si el cable es LS, es un cable antiflama, ¿sí estamos de acuerdo? No va a generar fuego, simplemente se va a carbonizar. Pero es más o menos la idea. Entonces, dependiendo del uso que tú le vayas a dar, el tipo de instalación, pues tú vas a escoger, en este caso, el aislamiento, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Fíjate, me voy a pasar para acá. Y entonces yo te voy a decir lo siguiente, por ejemplo, te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, se tiene, ¿sí? Una carga, ¿sí? Que demanda, no sé, que demanda 23 amperes. Un ejemplo, 23 amperes. Se tiene una carga que demanda 23 amperes, ¿vale? ¿Sí? Selecciona qué calibre de cable utilizarías sin tomar en cuenta la caída de tensión. Sí, ahorita todavía nos vamos a meter con eso. Repito, si tiene una carga que demanda 23 amperios, selecciona qué calibre de cable utilizarías sin tomar, ¿sí? Sin tomar en cuenta la caída de tensión. ¿Sí? Y entonces aquí le voy a anexar para el aislamiento, fíjate, voy a poner los más comunes, ¿no? Para el aislamiento, y aquí lo voy a poner, el aislamiento TW, ahorita borro eso, THW y RHH. ¿Ok? Estoy colocando los tres calibres más usados, ¿no? Los más comerciales. THW, ¿no? En este caso TW y en este caso el RHHW. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Es un ejercicio muy sencillo para que veamos cómo se utiliza en este caso, sí, el aislamiento y la tabla. Entonces, repito, se tiene una carga que demanda 23 amperes, selecciona qué calibre de cable utilizaría sin tomar en cuenta la caída de tensión para el aislamiento. Para el aislamiento TW, THW y RH. Vamos a empezar con el primero, con el TW. Entonces me voy a regresar a la tabla y voy a posicionarme en la columna donde dice TW, que está aquí. ¿Ya vieron? Y voy a ir hacia abajo. Los valores que aparecen abajo, esos valores es el valor de amperaje que me va a tolerar el calibre del cable. Entonces, primero, tengo TW y me dijo 23 amperes. Me voy hacia abajo y el primer dato que encuentro es 15 amperes. Pues no me sirve porque la capacidad de 15 es menor a 23. Me voy al siguiente y me dice 20 amperes. Tampoco me sirve porque el amperaje al cual yo estoy trabajando sería de 23 amperes. Queda por debajo. Entonces tengo que buscar un dato que sea mayor al que yo estoy buscando. El que sigue dice 30 amperes. ¿Sí estamos de acuerdo? 30 amperes, y entonces ya teniendo 30 amperes, me voy hacia la izquierda, y en la izquierda, ¿qué calibre me dice? Calibre 10. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque me aguanta 30 amperes y lo que estoy demandando son 23. ¿Sí? Y entonces el calibre que me queda es calibre 10. Entonces aquí en el ejercicio le pongo, cuando tengo 23 amperes, voy a usar un calibre, en este caso, un calibre 10 AWG. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para THW. Me regreso a la tabla, me selecciono dónde está THW, está aquí, miren, por aquí. Acá está THW en la columna de 75 grados. Y hago lo mismo, voy hacia abajo, encuentro 20, no me sirve porque 20 es menor a 23, y el que le sigue, ese sí me sirve, dice es 25, ¿ya vieron? Me dice 25, me voy hacia la izquierda, ¿qué calibre encuentro? Encuentro calibre 12, repito, ahí por ahí les encargo su micrófono, por favor, son tan amables. Entonces me dice 25 amperes, porque es mayor a 23, me voy hacia la izquierda y aquí me queda calibre 12. Entonces me voy hacia aquí y le pongo ahí que el calibre, sí, calibre es ahora 12 AWG. Y por último, ¿qué calibre seleccionaríamos en RHH?
me voy para acá y aquí está mi columna de RHH. Aquí está RHH, ahí está, y me voy hacia abajo igual y busco 18 es menor y aquí aparece, miren, 25 es mayor a 23. Ahí está. Me voy hacia la izquierda y me dice que es calibre 14. ¿Sí se ve? Espero que sí. Calibre 14 porque me aguanta 25 amperes en RHH. Y entonces me voy para acá y le digo que en RHH el calibre, sí, es calibre 14 AWG. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es como funciona esta tabla de una forma muy sencilla. Dependiendo de los aislamientos, ¿sí? Nos vamos a seleccionar la capacidad de conducción de amperaje, nos vamos hacia la izquierda y vamos a seleccionar el calibre. Cuando vayamos a calcular la caída de tensión, entonces nos vamos a ir todavía más a la izquierda para encontrar la sección transversal. Ok, la sección transversal. ¿Vale? Entonces, más o menos así es como trabaja esta tabla. Ahora, por último, miren, ahora voy a ir al revés para explicar el 60 que está aquí arriba, el 75 y el 90. ¿Qué significa eso? Eso no es temperatura ambiente, que les quede claro, ¿vale? Eso no es temperatura ambiente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, calibre 14 y en TW, calibre 14, y me aguanta máximo 15 amperes, significa que cuando pasen 15 amperes por ese cable, pasen 15 amperes, la temperatura del aislamiento va a llegar a 60 grados centígrados. ¿Sí me explico? Si es un calibre 14 con aislamiento TW, cuando pasen 15 amperes por ellos, me van a llegar 60 grados centígrados. ¿Ok? Es lo que significa eso 60. Y es lo mismo que significa para 75-90. Si sigo ocupando calibre 14, cuando el calibre 14 pasen 20 amperes nominales, 20 amperes, ¿sí? La temperatura del aislamiento va a ser de 75 grados centígrados, la temperatura del aislamiento. Y por último, si yo tengo calibre 14, ¿sí? Calibre 14 y calibre 14 me aguanta 25 amperes, cuando pasen 25 amperes nominales, entonces, al pasar 25 amperes, la temperatura del aislamiento debe llegar a 90 grados. Y eso es importante recordarlo, ¿por qué? Para evitar sobrecargar los cables. Si es calibre 14 y es un RHH y me dice que máximo son 25 amperes, yo no le puedo meter más de 25. Si le meto más de 25 va a funcionar, yo no digo que no, pero, sí, pero la temperatura va a aumentar y al aumentar la temperatura va a ir disminuyendo la capacidad de aislamiento de ese conductor con base a su aislamiento. Por eso, para eso sirve esta tabla, para estar manteniendo, ¿sí me explico? Los datos, en este caso, en un valor estable para evitar sobrecalentamientos. Yo sé que lo expliqué muy rápido, pero bueno, lo vamos a seguir utilizando, entonces no pasa nada, ¿no? Pero bueno, al menos fue la primera parte de esta tabla. Y ya después les voy a explicar las demás. De hecho, ahorita se los voy a compartir para que ya lo tengan ahí y lo puedan ustedes trabajar. Y bueno, regresando acá, y hicimos un pequeño ejercicio muy sencillito para ocupar la tabla, perdón, la tubería iba a decir, y con los aislamientos. Ahora sí, ¿preguntas o alguna duda que tengan? No. No, profe. No. Ok. Bien, bueno. Entonces, vamos a dejar aquí la clase y ya, espérame tantito. Yo creo que mira, ya hay clases presenciales o no sé cómo va a estar el rollo, pero bueno, nada más un favor, no se me desconecten, déjenme tomar una foto nada más para, ¿cómo se dice? Confirmar de que sí dimos clase, porque ya saben que como que a los profes no nos creen que damos clase, pero bueno, es otro tema. Espérame tantito, no, nada más déjenme tomar una captura y ya. Espérame. Soy medio torpe para estas cosas, pero bueno, espérame tantito. Creo que ahí está. Listo, ya está. Bueno, pues muchas gracias. Si hay dudas, pues ya lo checamos, ¿vale? En lo que lo checan. Y ya nos vemos la siguiente clase, por favor. Sí, profe. Bueno, Sale, órale. profe. Sales. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.